Bienvenidos a MedPatrons, un canal que te hace la medicina fácil. En el día de hoy vamos a estar teniendo como tema central la fisiología tiroidea y pues esperamos que este tema sea de gran ayuda para ustedes. Mi nombre es José Manuel Yepes Rodríguez y sin más preámbulo, comencemos. A lo largo de esta presentación vamos a estar divagando en estos 6 tópicos. En primera instancia en ciertas generalidades sobre la tiroides, seguido por la síntesis, almacenamiento y liberación de las hormonas tiroideas, cuáles son las funciones que éstas cumplen y cómo se da la regulación hormonal a nivel de la tiroides. Si en algún momento se preguntaron por qué se llama tiroides, porque su nombre proviene del griego tireos, que significa escudo, y esto debido a que las personas que describieron anatómicamente en primera instancia la tiroides la relacionaron con los escudos de la época en su forma. Entonces partimos de 3 puntos importantes respecto a las generalidades, que son los que tenemos acá. En primera instancia es que es la glándula más importante del metabolismo humano, puesto que controla gran parte de este. Puede llegar a pesar de 15 a 20 gramos en un adulto sano, obviamente en un infante pesará mucho menos, y el yodo es de vital importancia para la formación de las hormonas tiroideas, como lo vamos a estar viendo en el apartado de síntesis. El tema central de hoy es la fisiología tiroidea, y lo hemos clasificado en 2 partes, la primera en síntesis y almacenamiento, y la segunda en liberación y cuáles son las funciones que cumplen las hormonas tiroideas. Aquí tenemos un poco más de anatomía de la tiroides, donde la podemos relacionar con otras estructuras como la tráquea, como el cartílago tiroides, la membrana tiroidea y el hueso hioides. Además, cabe resaltar de que anatómicamente la tiroides la vamos a dividir en 2 lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, y un istmo, que es la parte central de la tiroides que me permite la unión entre ambos lóbulos. Si nos vamos a la histología de la tiroides, lo que vamos a encontrar son ciertas estructuras redondeadas, como esta que observamos acá, llamados folículos. Estos van a ser estructuras recubiertas por un epitelio cúbico simple. Además, si realizamos un zoom de esto, vamos a ver de que dentro de los folículos va a haber una sustancia llamada coloide. Este coloide va a estar constituido principalmente por las principales hormonas tiroideas, como sería la T4 y la T3, tiroxina y triotironina respectivamente. Y además de esto van a haber otras células, como son las células C, que son las encargadas de la producción de la calcitonina. ¿Qué es la calcitonina? Es un polipéptido compuesto por 32 aminoácidos que van a reducir los niveles de calcio. Es decir, va a ser una tarea opuesta a la que realiza normalmente la PTH. ¿Y cómo lo hace? En primera instancia va a reducir la actividad osteoclástica, luego disminuye la absorción de calcio a nivel gastrointestinal y va a aumentar la excreción de calcio a nivel renal. Podemos ver de igual forma que la tiroides es un órgano bastante vascularizado, y esto es porque necesita que el yodo que nosotros adquirimos a través de la dieta pueda llegar dentro del folículo para que se puedan formar las hormonas tiroideas respectivamente. Nuestros requerimientos son mínimos de 1 miligramo de yodo por semana para que la tiroides pueda generar las hormonas tiroideas y todo funcione dentro de la homeostasis. Ahora, aquí tenemos un esquema donde ejemplificamos una línea, podría ser esta, de las células cúbicas del folículo y un capilar. Entonces tenemos que nosotros consumimos yodo a través de nuestra alimentación, de sal y otros compuestos, y fisiológicamente lo que necesitamos es que en primera instancia el yodo entre a la célula cúbica para posteriormente pueda entrar a lo que sería el folículo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo entra el yodo a la célula? Pues sencillo,
Resulta que a nivel de la membrana de dicha célula cúbica va a haber un canal llamado sin portador de iodouro de sodio. Este me va a permitir la entrada a la célula cúbica tanto de sodio como de iodouro. Este es un cotransporte y por ende es un transporte activo que necesita energía. ¿Y de dónde va a sacar la energía? Pues básicamente de la energía generada por la bomba sodio-potasio ATPasa. Como sabemos, la bomba sodio-potasio ATPasa va a permitir la salida de 3 iones sodio y la entrada de 2 iones potasio. Entonces, este canal al activarse va a generar un potencial de acción a nivel de toda la membrana de la célula cúbica que va a permitirme de igual forma la activación del sin portador iodouro de sodio. A esta entrada de iodouro a la célula cúbica, a todo esto, se le llama fisiológicamente atrapamiento de iodouro. Ahora, ¿cómo entra el iodouro al folículo tiroideo? Ya lo tenemos aquí dentro de lo que sería la célula cúbica, pero necesitamos que entre al folículo como tal para poder generar las hormonas. Y esto lo hace a través de una pendrina, que es una proteína que me permite un contratransporte metiendo cloro a la célula y permitiéndome que salga ese iodouro hacia lo que sería, en este caso que entre al folículo dicho iodouro. Además de esto, no solamente necesitamos el iodouro para la formación de las hormonas tiroideas, necesitamos también unas tiroglobulinas que se van a estar generando a nivel nuclear al tiempo y van a ser de igual forma direccionadas hacia el interior del folículo, y estos dos compuestos son los que al final van a terminar formando las hormonas tiroideas, tanto la pendrina como la tiroglobulina. La tiroglobulina porque en su interior tiene el aminoácido de tirosina, que es la que va a permitir que se mezcle con lo que sería el iodouro para formar las hormonas al final. Pero esta unión entre el iodouro y la tiroglobulina en primera instancia no se puede realizar porque dicho iodouro debe ser oxidado, y ahí entra un trabajo de una peroxidasa que me va a transformar, me va a oxidar ese iodouro, y aquí la unión sí es posible para formarme las hormonas tiroideas. Esta unión entre el iodouro oxidado y la tiroglobulina es lo que conocemos fisiológicamente como organificación de la tiroglobulina. Y aquí están pues las hormonas tiroideas que se van a formar, que pues más adelante vamos a estar haciendo hincapié en esto. ¿Y qué sucede? Que esto es un proceso lento que denota mucho tiempo, pero el organismo muchas veces necesita que esto se genere de manera rápida. ¿Y cómo lo va a conseguir? A través de otra peroxidasa que me va a potenciar lo que sería la organificación de la tiroglobulina con el fin de obtener niveles de hormonas tiroideas aún mayores. Respecto al almacenamiento, tenemos de que cada tiroglobulina, es decir, cada moleculita de esta, puede almacenar hasta 30 moléculas de T4 y algunas de T3, que serían las moléculas funcionales de la tiroides. Además, los folículos tiroideos pueden almacenar hormonas durante 2 a 3 meses. Esta es la razón por la cual si una persona llega a tener un déficit hoy de hormonas tiroideas, esto no se va a hacer notable enseguida porque tiene ciertas reservas de las hormonas que van a seguir funcionando como normalmente lo haría. Y aquí tenemos un esquema mucho más detallado de lo que hemos explicado. Tenemos la bomba sodio-potasio, el sin portador de iodouro de sodio, como entra el iodouro, entra dentro del folículo a través de la pendrina, y a nivel de nuclear, del retículo endoplasmático, de Golgi y demás, se va a estar formando de igual forma la tiroglobulina. En primera instancia se forma un precursor de la tiroglobulina. Se da la oxidación del iodouro
y posteriormente se da el acoplamiento, se da la unión entre la tiroglobulina y el yoduro para formar los precursores de las hormonas tiroideas y a las hormonas tiroideas como tal. Ya posteriormente se va a dar una pinocitosis de gotitas de coloides donde van a estar tanto las tiroglobulinas y en su interior las hormonas tiroideas para posteriormente ser reutilizados ciertos compuestos y ser liberadas T3 y T4 principalmente, que es lo que vamos a explicar próximamente cómo se realiza esto. Antes, pues, reconocer de igual forma cuáles son las hormonas tiroideas, tenemos que la más básica que se forma es la monoyodotirosina. Posteriormente, dos moléculas de esta, que son las más básicas, me van a formar una diyodotirosina. Esta aún no tiene una función a nivel orgánica, pero la unión de otra monoyodotirosina más una diyodotirosina me va a formar una triyodotirosina, que esta es la molécula activa por excelencia de lo que serían las hormonas tiroideas. Pueden formarse también una triyodotirosina inversa, que sería esta que tenemos acá, pero esto se da por ciertas variaciones a nivel de enlaces, y esta en humanos no se ha encontrado que tenga una función fisiológica, entonces por eso no voy a tocar tanta profundidad de eso. Y posteriormente la unión de dos diyodotirosinas me pueden terminar formando lo que sería una tiroxina, que es la T4, que es junto con la T3 las moléculas activas en lo que sería las hormonas tiroideas. Entonces aquí en el interior de nuestro coloide, en el interior de nuestro folículo, vamos a tener ya las tiroglobulinas junto con lo que serían las hormonas tiroideas ya formadas. Tenemos, para recordar de igual forma, el simportador de yoduro de sodio y la pendrina. ¿Qué sucede? Que a nivel de la membrana de la célula cúbica, con el fin de sacar hacia el torrente sanguíneo estas hormonas tiroideas, se va a dar una pinocitosis que me va a permitir la entrada de las tiroglobulinas con las moléculas, más exactamente con las hormonas tiroideas. Aquí ya tenemos una imagen ya clasificada donde tenemos el torrente sanguíneo, y la finalidad de todo este proceso que vamos a explicar ahora es, pues, tener a nivel del torrente sanguíneo tanto T3 como T4, que ya lo tenemos acá clasificado por colores, y tenemos la monoyodotirosina y la diyodotirosina al igual en azul. ¿Qué sucede en primera instancia? Va a llegar un lisosoma y me va a degradar esa tirosina y me va a dejar libre lo que serían esa tiroglobulina, y me va a dejar libre lo que serían las hormonas tiroideas. Posteriormente, sobre todo la monoyodotirosina y la diyodotirosina van a ser degradadas, y los residuos de esta van a ser reutilizados para la formación de nuevas hormonas tiroideas. Además de eso, ciertos residuos de tirosina que surgen de esta degradación al igual se van a dirigir hacia el núcleo con el fin de generar nuevas tiroglobulinas que puedan seguir con el proceso de formación al igual de las hormonas tiroideas. Pero como tal, a nivel fisiológico en general de nuestro organismo, la finalidad es que la T3 y la T4 puedan salir de la célula y entren al torrente sanguíneo para realizar su debida función. Y esto es justamente lo que acabamos de explicar en esta parte. O sea, la pinocitosis, llegan las proteasas del lisosoma, me van a liberar T3 y T4. T3 inversa de igual forma, pero sabemos de que esta no es activa fisiológicamente a nivel de los humanos. Y la monoyodotirosina y la diyodotirosina son reutilizados para la formación de nuevas hormonas tiroideas. Ahora, ya teniendo T3 y T4 a nivel del torrente sanguíneo, hay ciertas premisas que hay que tener claras. Que el 93% de estas van a ser T4 y solamente un 7% de estas va a ser T3. Además de que las hormonas tiroideas tienen una alta unión a proteína, mucho más T4. Y esto es simple.
quiero que tengan claro, y es que T4 actúa como una reserva a nivel del torrente sanguíneo, y que a medida de que se va necesitando más acción de las hormonas tiroideas, esta T4 va a irse transformando en T3, que es la molécula activa por excelencia de las hormonas tiroideas, y más adelante vamos a estar mostrando por qué. En esta gráfica me muestran cómo se da la variación en el metabolismo basal luego de una dosis alta de tiroxina y en cuánto tiempo se realiza. Y podemos ver que el punto máximo hasta el que fue llevado el metabolismo basal se da aproximadamente a los 10 días. Y esto es porque en todo este tiempo se estuvo transformando paulatinamente la T4 a T3, y en este punto el nivel de T3 es el máximo. Pero acá los niveles de T3 ya empiezan a disminuir, al igual que los niveles de T4. Por ende, el metabolismo basal se empieza a decaer de igual forma. ¿Por qué T3 es la molécula activa? Porque T3 es quien tiene afinidad con el receptor de la hormona tiroidea a nivel nuclear, que es donde se realiza la función. Si en dado caso aquí T4 llegara a entrar al citoplasma de la célula, sería transformado a T3 por una desyodasa o una iodasa, que es básicamente lo mismo. Ya teniendo unida esta T3 al receptor de la hormona tiroidea, este último va a formar un heterodímero con el receptor retinoide X. Este receptor a su vez me va a generar una respuesta a nivel del ADN, me va a generar una transcripción de genes, un ARN mensajero, con el fin de tener nuevas proteínas que realicen funciones dependiendo en el sistema donde nos encontremos. Aquí podemos ver algunos que a nivel cardiovascular aumenta el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo a los tejidos, la frecuencia cardíaca, la fuerza del corazón, inclusive aumenta la respiración. A nivel del metabolismo, aumenta la actividad de la mitocondria, de la bomba ácido de potasio, el consumo de oxígeno, la absorción de glucosa, etc. Entonces, aquí, ¿cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Y vamos a centrarnos en algo básico, y es que actúan a nivel de todo nuestro organismo, y dependiendo si los niveles están altos o bajos, asimismo va a ser la representación fisiológica. Por ejemplo, a nivel del metabolismo, si tenemos hormonas tiroideas una cantidad considerable, se va a dar una buena absorción de glucosa, una buena metabolización de esta misma, se va a dar una buena metabolización de los ácidos grasos de igual forma, así como vamos a tener un inotropismo y un cronotropismo positivo a nivel cardiovascular, un catabolismo a nivel muscular, una secreción glandular a nivel de las glándulas, obviamente. Por el contrario, si los niveles de las hormonas tiroideas están bajos, cada una de estas funciones se van a ver suprimidas. Va a haber una supresión del sistema nervioso, no vamos a tener un desarrollo óptimo, la motilidad gastrointestinal se va a ver disminuida. Entonces, tener claro eso. Dependiendo de cómo estén los niveles, asimismo va a representarse la función que pueda llegar a desarrollar a nivel de nuestro organismo. Aquí, por último, tenemos cómo se da la regulación de las hormonas tiroideas a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, glándula, que en este caso es la tiroides. Supongamos que tenemos un metabolismo aumentado, donde tenemos una T3 y T4 alta. Esto va a servir como una retroalimentación que le va a decir a la adenopófisis: ya no me produzcan más TSH, y al hipotálamo: ya no me produzcan más tiroliberina. Por el contrario, si tenemos una T3 y una T4 baja, una disminución del metabolismo, lo primero que me va a hacer es decirle a la adenopófisis: produce más tirotropina, TSH, y produce más tiroliberina. ¿Para qué se producen estos? Y se preguntan. La tiroliberina a nivel del hipotálamo va a estimular la producción de la tirotropina o TSH a nivel de la adenopófisis. Y además, la TSH a nivel de la tiroides, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la afinidad de los yoduros con el simportador yoduro de sodio, con el fin de tener más yoduro dentro de la célula y que se produzcan
más hormonas tiroideas. Con esto terminamos la charla de fisiología tiroidea. Espero que haya sido de su gusto, que le den like, que nos dejen un comentario, que se suscriban al canal y pues no olviden seguirnos de igual forma en nuestras cuentas de Instagram como @esquemasmédicos y @mespatros.